En este video hablaremos de las autoridades administrativas y organismos autónomos en materia fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia financiera, fiscal y de gasto, de ingresos y de deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos. Como lo establece el artículo primero del reglamento interno, en la que se menciona que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. Las funciones principales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son proyectar los ingresos de la Federación mediante el Plan de Desarrollo Nacional, además de supervisar a las instituciones que integran el sistema financiero nacional, como lo sería la CONDUCEF, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entre otras. Establecer y promover las políticas respecto al mercado de valores. Dentro del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se encuentran detalladas todas esas funciones de la Secretaría de Hacienda. Voy a mencionar algunas de las siguientes. Sería planificar, organizar y supervisar el Plan Nacional de Desarrollo, elaborar presupuestos basándose en los ingresos y gastos públicos de la Administración Pública Federal, realizar, gestionar a partir de la deuda pública de México, cumplir las funciones propuestas por la ley en el ámbito de las fianzas y los seguros, establecer los estímulos fiscales aplicables, dirigir, controlar y ejecutar todo lo relacionado a los tributos, administrar la política inmobiliaria del Estado de México. Y por otra parte, la Agencia Nacional de Aduanas de México constituirá un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 14 de julio se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México. La Agencia Nacional de Aduanas de México constituirá un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotando de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión que tendrá el carácter de autoridad fiscal y aduanera y facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. El objetivo de la creación es fortalecer el sistema aduanero para garantizar los servicios eficientes a la exportación e importación y reforzar la seguridad nacional en los puntos de acceso al país. Otra autoridad administrativa a nivel federal es el SAT. El Servicio de Administración Tributaria es una institución clave para el desarrollo del país. Aunque muchos le temen por las sanciones o los trámites burocráticos, en realidad es cada vez más ofrece facilidades para ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales. El SAT es una institución gubernamental mexicana que se encarga de que las personas físicas y las personas morales contribuyan de forma proporcional y equitativa al gasto público por medio de sus impuestos. El artículo 2 de la Ley de Servicio de Administración Tributaria establece cuáles son las funciones del SAT, y estas son las siguientes. Aplicar la legislación fiscal y aduanera para que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público. Fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras. Facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones y generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Los organismos fiscales autónomos son organismos públicos descentralizados que tienen carácter de autoridades fiscales para la realización de sus atribuciones. En México existen dos organismos fiscales autónomos: el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en el cual su autoridad fiscal se le otorga y regulan los artículos 170 a 172 de la Ley del Seguro Social, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
como mejor conocido como Infonavit, regulado su autoridad fiscal como organismo fiscal autónomo en la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores en sus artículos 29 y 30. El Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Infonavit, son organismos que solo pueden cobrar contribuciones relacionadas a la seguridad social y que éstas estén facultadas por la ley. El IMSS tiene funciones fiscales de cobro y de liquidación, puesto que a pesar de que cubre casi todos los servicios médicos de un afiliado, se le cobrarán reducidas cuotas dependiendo de los gastos de los servicios adquiridos por el afiliado, así como liquidaciones y remuneraciones por accidentes e incapacidad en caso de accidentes laborales. El Infonavit, por su parte, tiene más funciones de recaudación y determinación, ya que cada semana recauda los fondos del trabajador para crear un fondo de vivienda que le servirá más adelante al afiliado para obtener una vivienda digna. De igual forma, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica y funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, que proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla servicios de orientación, asesoría, consulta, representación legal y de defensa, investigación, recepción y trámite de quejas y reclamaciones contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que vulneran los derechos de los contribuyentes, así como de acuerdos conclusivos como un medio alternativo para resolver de forma anticipada y consensuada los diferendos que durante el ejercicio de las facultades de comprobación surgen entre las autoridades fiscales, los contribuyentes o bien para regularizar la situación fiscal de estos últimos. Ahora bien, ya que saben cuáles son las funciones de las autoridades fiscales antes mencionadas, hablaremos de otras instituciones que se encuentran en la Ciudad de México. Una de estas es la Secretaría de Fianzas. La Secretaría de Administración y Fianzas de la Ciudad de México, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le compete el despacho en materias de desarrollo de políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, la presupuestación y la evaluación del gasto público de la Ciudad de México. Compete también a esta Secretaría la administración de ingresos y desarrollo del capital humano y los recursos de la administración pública de esta ciudad capital, así como de representar el interés de la misma en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos administrativos ante los tribunales con los que se controvierta el interés fiscal en esta entidad. Con fundamento en el artículo 35 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Tesorería es la unidad administrativa encargada de administrar, recaudar, comprobar, determinar, notificar y cobrar las contribuciones, los aprovechamientos y sus accesorios, así como de los productos señalados. Administrar los ingresos locales y federales, cuyo cobro les corresponda al Distrito Federal, así como garantizar una adecuada atención a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Además de que corresponde a la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Fianzas, el representar el interés de la hacienda pública local en materia de delitos fiscales, que debido a la necesidad de agilizar la asistencia técnica y operativa de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal y de legitimar los servicios públicos adscritos a esa unidad administrativa para realizar las actuaciones procedentes con relación a los procedimientos penales relativos a los delitos fiscales previstos en el Código Financiero del Distrito Federal o que afecten a la hacienda pública del Distrito Federal. Ya para terminar, todas estas son muy importantes, ya que su función es la de administrar las contribuciones de las personas físicas y de las personas morales, y en el caso del cumplimiento de estas, como autoridades fiscales,
tienen la facultad de sancionar el incumplimiento de estas obligaciones.